El prólogo de Ori, 12 de abril. El venerable Isaac el Sirio II. San Gregorio el Dialoguista escribe sobre este Isaac. Hay que distinguirlo de Isaac el Sirio I, obispo de Nínive, conmemorado el 28 de enero. Llegó a Italia en la época de los godos, y en la ciudad de Spoleto entró en una iglesia para orar. Pidió al sacristán que le permitiera permanecer encerrado en la iglesia durante la noche, y así pasó toda la noche en oración, sin moverse. Lo mismo sucedió al día siguiente e incluso la segunda noche. El sacristán lo llamó hipócrita y lo golpeó con el puño. Instantáneamente el sacristán se volvió loco. Viendo que el sacristán era cruelmente atormentado, Isaac se inclinó sobre él. El espíritu maligno se retiró y el sacristán recobró la salud. Al enterarse de este acontecimiento, toda la población de la ciudad se agolpó en torno a ese asombroso extranjero. Le ofrecieron dinero y propiedades, pero él rechazó todo, no aceptó nada y se retiró al bosque, donde construyó una celda para sí mismo que rápidamente llegó a ser un gran monasterio. Isaac era famoso por los milagros que hacía, y especialmente por su clarividencia. En una ocasión ordenó a los hermanos que llevaran todas las asadas a la viña y las dejaran allí. Al día siguiente Isaac junto con los hermanos fueron a la viña y llevaron el almuerzo. Los hermanos estaban desconcertados. ¿Para quién era este almuerzo? Ya que no había obreros. Al llegar a la viña había tantos hombres trabajando como asadas. Esto es lo que había sucedido. Esos hombres eran ladrones que habían ido a robar las asadas, pero por el poder de Dios fueron retenidos allí y obligados a acabar durante toda la noche. En otra ocasión, dos hombres medio desnudos se acercaron a Isaac y le pidieron algo para vestirse. Isaac envió a un monje a un árbol hueco a la vera del camino para llevarle lo que encontraría allí. El monje fue hasta allí, encontró algo de ropa y la llevó al monasterio. El abad tomó esas ropas y se las dio a los mendigos. Los mendigos se avergonzaron mucho cuando reconocieron su propia ropa, que habían escondido en ese árbol. Una vez un hombre envió 2 colmenas al monasterio. Un monje escondió una en el camino y llevó la otra al monasterio y se la entregó al abad. El santo le dijo: «Ten cuidado a tu regreso, porque una serpiente venenosa se ha deslizado en la colmena que dejaste en el camino. Ten cuidado, por lo tanto, de que no te pique». San Basilio el Confesor. En tiempos de los iconoclastas, este hombre piadoso fue obispo de la ciudad de Parios en Asia Menor. Se negó a firmar un documento imperial contra la veneración de los íconos. Por eso fue perseguido y torturado cruelmente, pero permaneció firme como un diamante en la ortodoxia. Descansó en paz a principios del siglo VIII y pasó a vivir con el Señor. El venerable Acacio, de Capsocalivia. Nació en la aldea de Golitza en Empiro. Fue un gran asceta del monte Athos, padre espiritual y clarividente. Acacio tuvo muchas visiones celestiales. Les dio su bendición a varios monjes que eligieron la vía ascética del martirio. Acacio descansó en el Señor en su 98º año, en el año 1730. La venerable Atanasia. Era oriunda de la isla de Egina, de padres ricos y caritativos. Repartió su riqueza entre los pobres y se retiró a un monasterio. Allí se dedicó a trabajos ascéticos cada vez más difíciles. Atanasia hacía una sola comida al día y luego solo tomaba pan y agua. Durante la gran cuaresma comía una vez cada 2 días. Probaba el aceite y el pescado solo en las fiestas de la Natividad y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era abadesa de ese convento, Atanasia era sirvienta de las otras hermanas y evitaba que nadie la sirviera a ella. Atanasia se hizo digna del gran don de hacer milagros, tanto durante su vida como después de su muerte. Descansó en el Señor en el año 860. Reflexión. El malvado emperador Constantino Coprónimo tenía una hija virtuosa, la doncella Antusa, una hermosa rama de un árbol malvado. A pesar de todo lo que su padre la presionó para que se casara, Antusa se mantuvo inquebrantable, pues estaba firmemente apegada, con un amor sincero, a Cristo el Señor. Cuando su padre murió, Antusa distribuyó todo su patrimonio entre los pobres, entró en un monasterio y fue tonsurada como monja.
Si resulta asombrosa la cantidad de varones nobles que han dejado la vanidad de este mundo y han seguido el camino estrecho de Cristo, la cantidad de mujeres que han despreciado la juventud, las riquezas y las atracciones transitorias de este mundo por amor a Cristo resulta doblemente asombrosa. El Señor mismo dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 23. Difícil sí, pero no imposible. Para el que se desprecia a sí mismo, es fácil despreciar las riquezas del mundo entero. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado, cómo, estando las puertas cerradas, entró donde estaban sus discípulos y les dio el saludo de la paz. Y cómo no había obstáculos materiales para que Él apareciera en su cuerpo glorificado donde lo quisiera. Homilía. Sobre la ciudad que está en construcción. Abro comillas. No tenemos aquí ciudad permanente, antes buscamos la futura. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Hermanos, ¿dónde están las grandes ciudades de Babilonia y de Nínive? Hoy en día, solo las lagartijas andan por el polvo de sus torres. Menfis y Tebas no eran el orgullo de los faraones y príncipes de la humanidad. Hoy en día es difícil encontrar el lugar exacto en que se encontraban esas dos ciudades. Sin embargo, dejemos de lado esas ciudades de piedra y ladrillo. Consideremos las ciudades de sangre, carne y huesos. Los hombres modelan las ciudades de sus cuerpos más lenta y cuidadosamente que las fortalezas y catedrales. Los hombres pasan entre 80 y 100 años moldeando las ciudades de sus cuerpos, y al final ven que sus esfuerzos fueron en vano. Aquello que les llevó décadas modelar, con cuidado y miedo constante, se desmorona en el polvo de la tumba, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Hay alguna ciudad corporal que no se derrumbe y se convierta en polvo? Ninguna. Pero dejemos de lado las ciudades del cuerpo. Veamos las ciudades de felicidad que los hombres han construido de generación en generación. Los materiales con los que se construyen esas ciudades son la alegría, el placer, la propiedad, la autoridad, el honor y la gloria. ¿Dónde están ahora esas ciudades? Como una telaraña se tejen alrededor del hombre en un instante, y como una telaraña se rompen y desaparecen, haciendo que los afortunados sean más infelices que los infelices. En verdad, no tenemos aquí ninguna ciudad que perdure. Por eso buscamos la ciudad futura. Esa es la ciudad construida de espíritu, vida y verdad. Esa es la ciudad cuyo único arquitecto es el Señor Jesucristo. Esa ciudad se llama el reino de los cielos, la vida eterna, la morada de los ángeles, el baluarte de los santos y el refugio de los mártires. En esa ciudad no hay dualismo de bien y mal, sino que todo es armonía de bien. Todo lo que se construye en esa ciudad está hecho para que dure para siempre. Cada ladrillo de esa ciudad permanecerá y perdurará sin fin. Esos ladrillos son ángeles y hombres vivientes. En esa ciudad, el Señor Jesucristo resucitado tiene su trono y allí reina. Oh Señor resucitado, rescátanos de debajo de las ruinas del tiempo y condúcenos misericordiosamente a tu ciudad eterna del cielo. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.